En un lejano reino, enclavado entre montañas y ríos, existía un monasterio llamado Sangye-Karuna, conocido en toda la región por su profunda sabiduría y el poder transformador de sus enseñanzas. Este monasterio era liderado por un anciano maestro budista, Maestro Ajan, quien era venerado no solo por su vasto conocimiento, sino por algo que sorprendía a todos los que llegaban a conocerlo: parecía tener la capacidad de leer la mente. Los discípulos que acudían a Sangye-Karuna provenían de lugares distantes, ansiosos por aprender de aquel que tenía el poder de penetrar en los pensamientos más profundos de las personas. Sin embargo, Maestro Ajan era conocido por su humildad. Cuando se le preguntaba sobre este don, él solo sonreía y respondía con palabras sencillas: leer la mente no es lo que ustedes imaginan. No es magia, ni un poder sobrenatural. Es la capacidad de entenderse a uno mismo primero, y después, a los demás. Entre sus discípulos más dedicados se encontraba un joven llamado Chane, un muchacho con una mente inquieta y curiosa. Chane había llegado al monasterio buscando respuestas sobre su propia vida, pero lo que más le fascinaba era la idea de leer la mente de los demás. Pensaba que tener ese poder le permitiría ayudar a otros, resolver conflictos y alcanzar un estado superior de sabiduría. Un día, después de una intensa sesión de meditación, Chane se acercó al maestro y le preguntó directamente: «Maestro Ajan, ¿es cierto que puedes leer la mente? ¿Es posible para mí aprender esta habilidad?» El anciano maestro, sentado bajo la sombra de un árbol, observó al joven con calma antes de responder. Chane dijo en voz baja: «Lo que tú llamas leer la mente no es lo que piensas. No se trata de adivinar pensamientos o descubrir secretos. Es mucho más profundo que eso. Si estás dispuesto a aprender, te guiaré por el camino, pero debes entender que este viaje no es fácil, y no tiene el propósito de obtener poder sobre los demás». Chane asintió con entusiasmo, ansioso por descubrir los secretos que el maestro le revelaría. Capítulo 1. El espejo de la mente. La primera lección de Maestro Ajan fue simple, pero desconcertante para Chane. En lugar de enseñarle alguna técnica esotérica para leer la mente, el maestro le pidió que meditara durante largas horas en solitario, observando sus propios pensamientos. Para leer la mente de otros, dijo Ajan, primero debes aprender a leer la tuya. Observa tu mente como un río que fluye. No intentes detener el agua, solo observa su movimiento, su velocidad y los obstáculos que enfrenta. Chane, aunque decepcionado al principio por la simplicidad de la lección, siguió las instrucciones de su maestro. Durante días, se sentó en silencio, observando sus pensamientos. Al principio, fue difícil. Su mente estaba llena de distracciones, recuerdos, deseos, miedos y preocupaciones cotidianas. No podía entender cómo esta simple práctica lo llevaría a desarrollar la capacidad de leer la mente de los demás. Con el paso del tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. Chane notó que sus pensamientos no eran tan caóticos como antes. Empezó a ver patrones en su mente, como ciertos pensamientos llevaban a emociones específicas, como sus miedos influían en sus decisiones y como su apego a ciertas ideas lo mantenía atrapado en el sufrimiento. Su mente se estaba convirtiendo en un espejo en el que podía ver claramente sus propias intenciones y motivaciones. Una tarde, después de una intensa sesión de meditación, se acercó al maestro y le dijo: «Maestro, he estado observando mi mente como me enseñaste. He visto cómo mis pensamientos surgen y desaparecen, y cómo me aferran a ciertas ideas que solo me traen sufrimiento. Pero no entiendo cómo esto me ayudará a leer la mente de los demás». Ajan sonrió y respondió: «Cuando comprendas tu propia mente, Chane,
comenzarás a ver que no es tan diferente de la mente de los demás. Todos estamos conectados por las mismas emociones: deseo, miedo, amor, aversión. Al conocer tu mente, empiezas a conocer la de los demás. No se trata de leer pensamientos individuales, sino de comprender la naturaleza de la mente humana. Chane reflexionó sobre esto, pero aún no estaba completamente satisfecho. Quería algo más tangible, algo más concreto. Capítulo 2. El encuentro con la verdad. Un día, mientras Chane continuaba su práctica, llegó al monasterio un grupo de viajeros. Eran comerciantes que se detenían en el camino y pidieron la bendición del maestro. Uno de los comerciantes, un hombre llamado Dhruva, estaba especialmente ansioso por hablar con Maestro Ahan. Su mente estaba llena de inquietudes sobre su negocio y su familia. Maestro, necesito tu consejo, dijo Dhruva, inclinándose ante Ahan. Mi vida está llena de preocupaciones. Siento que estoy perdiendo el control sobre mi negocio, y no sé qué hacer para proteger a mi familia. Ahan lo miró con compasión y luego, en silencio, cerró los ojos durante un momento. Después de unos minutos, dijo: Dhruva, tu mente está tan preocupada por el futuro que te has olvidado del presente. Estás atrapado en un ciclo de miedos. El miedo al fracaso, el miedo a perder lo que amas. Pero lo que no te das cuenta es que esos pensamientos están creando una barrera en tu vida. No es tu negocio ni tu familia lo que está en peligro, sino tu capacidad de ver las cosas con claridad. Chane, que había estado observando desde la distancia, quedó impresionado. ¿Cómo había sabido el maestro lo que Dhruva estaba pensando? ¿Cómo había penetrado en su mente de esa manera? Después de que los comerciantes se fueron, Chane se acercó a Ahan y le preguntó: Maestro, ¿cómo supiste lo que pasaba en la mente de ese hombre? Parecía que podías leer sus pensamientos. Ahan lo miró y, con su habitual sonrisa, respondió: No leí sus pensamientos, Chane. Simplemente observé sus emociones. El miedo, el apego, la ansiedad. Estos son universales. Cuando aprendes a ver estas emociones en ti mismo, empiezas a verlas en los demás. Las palabras que usé fueron solo un reflejo de lo que ya estaba presente en su mente. Tenzin era un joven aprendiz en un monasterio budista enclavado en las montañas del Himalaya. Había sido testigo de cómo los monjes mayores atraían la admiración y el respeto de los demás no solo por su sabiduría, sino también por su humildad, compasión y serenidad. Sin embargo, Tenzin tenía una preocupación: aunque deseaba seguir el camino de Buda, no podía evitar sentir la necesidad de ser apreciado y valorado por los demás. Una tarde, después de una profunda meditación, Tenzin se acercó a su maestro, el venerable Lobsang, y le confesó sus inquietudes: Maestro, deseo convertirme en alguien que inspire y sea valorado por los demás. Pero, ¿cómo puedo lograrlo sin caer en el egoísmo y la vanidad? Lobsang, con una sonrisa tranquila, respondió: Querido Tenzin, el respeto y la valoración de los demás no son cosas que puedas buscar directamente. Son el resultado natural de vivir en virtud. Las enseñanzas de Buda nos guían para desarrollar cualidades internas que no solo nos liberan del sufrimiento, sino que también nos hacen dignos de respeto. Hoy comenzaré a enseñarte 10 reglas que, si las sigues, te ayudarán a vivir una vida en armonía, y entonces, sin buscarlo, te darás cuenta de que las personas a tu alrededor comenzarán a verte de otra manera. Así comenzó el viaje de Tenzin hacia la comprensión de las 10 reglas psicológicas del respeto y la valoración. 1. Regla de la autenticidad: sé tú mismo, sin pretensiones.
La primera lección que Lobsang enseñó a Tenzin fue la importancia de la autenticidad. Una mente auténtica atrae corazones sinceros, dijo el maestro. El respeto genuino surge cuando dejamos de intentar ser lo que otros esperan de nosotros y empezamos a ser fieles a nuestra propia naturaleza. Tenzin aprendió que, al igual que una flor no fuerza su belleza, nosotros tampoco debemos forzar quienes somos. Al meditar profundamente, Tenzin comenzó a dejar de lado sus deseos de impresionar a los demás. Entendió que la honestidad consigo mismo era el primer paso hacia la paz interna, y que aquellos que son auténticos en su comportamiento son valorados por quienes los rodean, no por sus logros o títulos, sino por su sinceridad. 2. Regla de la compasión: escucha con el corazón. Lobsang compartió la segunda regla: el respeto verdadero nace de la compasión. Explicó que, al tratar de entender a los demás sin juzgar, sembramos las semillas de una conexión genuina. No escuches solo con tus oídos, sino con tu corazón, aconsejó. Tenzin, que siempre había intentado escuchar con atención, ahora entendió que la verdadera compasión era un acto profundo de presencia. Comenzó a escuchar más atentamente las preocupaciones de los otros monjes, no con la intención de responder, sino con la intención de comprender. Cuanto más practicaba esta habilidad, más notaba que las personas a su alrededor lo valoraban por su calma y su sabiduría silenciosa. 3. Regla de la humildad: no busques la gloria. El tercer principio que Lobsang enseñó a Tenzin fue la humildad. La grandeza no necesita proclamarse, le dijo. Es como el agua que fluye hacia los lugares más bajos, y sin embargo, sostiene toda la vida. Tenzin observó cómo los monjes más sabios y respetados no buscaban reconocimiento. Trabajaban en silencio, sin necesidad de ser admirados. Al seguir el ejemplo de su maestro, Tenzin comenzó a dejar de lado su necesidad de ser elogiado. Comprendió que las acciones realizadas con humildad y sin expectativas resonaban profundamente en los corazones de los demás. La humildad le permitió conectarse con las personas sin crear distancias. 4. Regla del equilibrio: no te dejes llevar por los extremos. El respeto por uno mismo y por los demás se cultiva en el equilibrio, enseñó Lobsang un día mientras observaban juntos el río cercano al monasterio. La mente agitada que corre de un extremo al otro no puede encontrar paz. Tenzin comenzó a reflexionar sobre cómo el equilibrio se aplicaba a todos los aspectos de la vida. Ya fuera en su trabajo diario o en sus relaciones, notó que cuando evitaba los extremos, ya fueran emocionales, físicos o mentales, su vida se volvía más armoniosa. Las personas empezaron a valorar su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles y su habilidad para tomar decisiones equilibradas. 5. Regla de la sabiduría: aprende a ver las cosas como son. El quinto principio era sobre la sabiduría. Aquellos que son valorados en la vida no son los que lo saben todo, sino los que pueden ver la verdad detrás de las ilusiones, dijo Lobsang. La sabiduría, como explicó su maestro, no se trataba solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar una visión clara y objetiva de la realidad. Tenzin se esforzó por ver las cosas tal como eran, sin dejarse llevar por las apariencias o las emociones. A medida que su sabiduría crecía, los otros monjes comenzaban a acercarse a él en busca de consejo, sabiendo que su enfoque sereno y desapegado les ayudaría a encontrar soluciones. 6. Regla de la paciencia: las acciones apuradas pierden su valor. Lobsang enseñó la importancia de la paciencia. Todo en la vida tiene su ritmo natural, dijo. Si tratas de forzar las cosas, solo obtendrás frustración. Tenzin aprendió a no apresurarse en sus decisiones o en su trabajo. Al practicar la paciencia, notó que su energía se estabilizaba, y con el tiempo,
aquellos a su alrededor comenzaron a respetar su capacidad para mantenerse firme y tranquilo en medio de las dificultades. La paciencia le permitió actuar con mayor sabiduría y serenidad, y esto atrajo la admiración de su comunidad. 7. Regla del desapego: deja ir el control. El séptimo principio que Lobsang compartió fue el desapego. Cuanto más te aferres a las cosas, más perderás el control sobre ellas, dijo el maestro. El respeto no viene del control, sino de la libertad. Tenzin practicó el desapego, ya sea de las opiniones de los demás o de sus propias expectativas. Descubrió que al dejar de controlar, ganaba una mayor paz interior, y esto se reflejaba en su comportamiento externo. El desapego lo hizo más flexible y adaptable, cualidades que la gente admiraba. 8. Regla de la gratitud: aprecia todo lo que tienes. Lobsang le recordó a Tenzin que la gratitud era una de las mayores virtudes. Aquellos que aprecian lo que tienen en lugar de lamentarse por lo que les falta son verdaderamente ricos, le dijo. A partir de entonces, Tenzin desarrolló una práctica diaria de gratitud. Cada mañana, agradecía por su vida, su comunidad y las pequeñas bendiciones del día. Esta actitud positiva y agradecida lo convirtió en una fuente de alegría para los demás, quienes valoraban su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano. 9. Regla del servicio: vive para ayudar a los demás. El mayor respeto que puedes recibir es el que proviene del servicio a los demás, le dijo Lobsang. Cuando te preocupas por el bienestar de los otros, ellos te respetarán naturalmente. Tenzin comenzó a dedicar más tiempo a ayudar a los demás en el monasterio, ya fuera ofreciendo su apoyo emocional o realizando tareas simples como limpiar. Cuanto más servía a los demás sin esperar nada a cambio, más lo valoraban sus compañeros. El servicio desinteresado se convirtió en su mayor fuente de satisfacción. 10. Regla del amor incondicional: ama sin condiciones. Finalmente, Lobsang le enseñó a Tenzin la regla más importante: el amor incondicional. El respeto más profundo surge del amor puro, aquel que no pone condiciones ni expectativas. Tenzin comprendió que el verdadero respeto no proviene de ser admirado o reconocido, sino de ser capaz de amar a los demás sin esperar nada a cambio. El amor incondicional le permitió ver a todos los seres con el mismo respeto y amabilidad. A medida que su capacidad para amar sin condiciones crecía, el aprecio que recibía de los demás también aumentaba. Epílogo: el florecimiento del respeto. Después de años de seguir las enseñanzas de su maestro, Tenzin se dio cuenta de que ya no anhelaba ser valorado o respetado. En cambio, había encontrado una profunda paz interior al vivir de acuerdo con los principios que le había enseñado el venerable Lobsang. Curiosamente, fue en ese mismo momento cuando empezó a notar que aquellos a su alrededor lo miraban con una nueva apreciación, no por lo que intentaba ser, sino por lo que se había convertido. Había aprendido que el respeto y la valoración no eran objetivos que debían perseguirse, sino los frutos naturales de una vida vivida en virtud, sabiduría y compasión. Fin. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho.